Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy muy contenta de estar este día contigo y de compartir la palabra de Dios, palabra de verdad, palabra que va a traer revelación a tu vida. Hoy es el día más importante para nosotros como cristianos, como los que creemos en Jesucristo, porque hoy es el Viernes Santo. Y hoy, hace 2000 años, Jesucristo, nuestro Salvador, murió en esa cruz para pagar ese precio que merecíamos tú y yo por una muerte. Y a Él, sin corresponderle ese pago, Dios dio todo por nosotros, dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y hoy me gustaría platicarte de lo que hizo Jesús, del precio que pagó y del significado de la sangre, porque muchas veces escuchamos, ¿no? La sangre, ¿no? Y la sangre que derramó. Pero yo quiero decirte de dónde viene esto de la sangre. Levítico 17:11. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Y habla y dice, la sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel, no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida. Fíjense bien aquí está diciendo Dios como la vida es la sangre misma. Y Dios nos dio la sangre para que se haga expiación por nosotros. Era un plan de Dios. Dios ya sabía que si nos íbamos a equivocar, que el hombre iba a desobedecer. Y el plan perfecto de redención viene por medio de esa sangre que es la que da vida. Desde hace 4000 años daban ese sacrificio de ese cordero y llegaban y lo traían los sacerdotes a ese lugar santo, al lugar santísimo, y sacrificaban ese cordero que era el mejor, ¿no? Escogían el cordero sin mancha. ¿Para qué? Para lavar el precio de los hombres. Pero ese sacrificio duraba solamente un año, ¿sabías? Solamente un año. ¿Por qué? Porque un animal, pues sí, es un animal que no tiene pecado, pero no es tan puro como esa sangre de Jesucristo, que necesitábamos esa sangre pura, que llena de nutrientes, llena de vida, que era lo único que iba a darnos esa vida eterna con Dios. Entonces, podemos ver que se repetían los sacrificios una y otra vez. Y esos sacrificios se repitieron por años hasta que llegó Jesucristo. Ahora vamos a ir a ver a Juan 1:29. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo esa revelación de que Jesucristo era el Cordero, pero fíjense bien, ¿quién era Jesús? El Cordero de Dios. Todos los corderos de antes, del Antiguo Testamento, eran corderos pues de los hombres, pero el único Cordero de Dios es Jesucristo y es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y ese es el sacrificio, y dice que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces tuvo que hacer Jesucristo ese sacrificio? Una vez. Antes era una vez al año, se repetía y se repetía, porque esa sangre era, a lo mejor no tenía pecado, pero no tenía esa santidad que solo es por medio de Jesucristo. Y entonces nunca más tenemos que volver a hacer un sacrificio, no más sacrificios, es solo por eso que hizo Jesucristo. Por eso tenemos que tener esa revelación tan grande de lo que hizo Él en la cruz, y ya no más sufrimiento, no más, porque Jesús ya pagó ese precio. Y vamos a ver lo que pagó Jesucristo para que podamos entender. Y yo hoy le pido a Dios que te pueda dar esa revelación de lo que hizo Jesús ese día que murió por ti y por mí, sin haber tenido la culpa. Vamos a ir a Isaías. Fíjate, Isaías es de los profetas, el profeta mayor del Antiguo Testamento, el más grande profeta que ha habido. Y él profetizó como casi 700 años antes de Cristo, y él habló de esa crucifixión. Vamos a ir a Isaías 53:4, y dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones.
Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte. Es impresionante poder escuchar esto 700 años antes de que naciera Jesucristo, y cuando Él nace, ¿no? Y es exactamente es lo que vive. Dice que fue desechado, despreciado, se burlaron de Él, le escupieron, se rieron y lo humillaron, y dice que desgarraron todo su cuerpo. Ni siquiera dice la Biblia que no lo podíamos reconocer. ¿Y por qué? Porque Él necesitaba toda la sangre. Si tú ves la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, no dejó ni una sola gota. Cada parte de su cuerpo, desde la piel, desde todo, fue para dar la vida por nosotros. Y no sé si alcanzas a entender ¿no? lo grande, y dirás, pues hay mucha gente que ha muerto, pero la muerte que vivió Él de la cruz es de las muertes más sanguinarias que existen, y más porque Él fue azotado, y dice que fue azotado para llevar sobre sí nuestros males. Dice que fue, ¿no? Molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, y que Él cargó el castigo de nuestra paz para que nosotros pudiéramos tener esa paz, ¿no? Que por sus llagas, cada llaga fue para que nosotros tuviéramos esa sanidad, ¿no? y esa sanidad y esa libertad. Y dice que fue angustiado, afligido, y que nunca emitió una queja. Nunca levantó su voz y se quiso defender, ni siquiera, porque Él sabía que venía a pagar ese precio, ¿no? Y todavía le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque cargó todo el peso del dolor físico en el momento de la cruz, porque todavía al final, cuando estaba todo desgarrado, ¿no? Desgarrado completamente, azotado, con los látigos no eran látigos normales, eran látigos con clavos que le jalaban toda la piel y lo iban desgarrando poco a poco. Y al final, ya cuando Él iba a morir, todavía al final le clavan una lanza en el pecho, donde todavía hasta la última gota de su sangre la derramó para pagar ese precio por ti y por mí. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se sintió solo, porque cuando Él cargó todo el pecado del mundo, Dios no podía estar con Él, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces Él sabía que iba a cargar el pecado del mundo completo, y en ese momento que Él dice consumado es, y entrega su espíritu a Dios, en ese momento que Él llega a la muerte, dice que Él está 3 días en el Hades, en la muerte, ¿no? y va y carga el precio que tú y yo teníamos que haber pagado por todos nuestros pecados. Y es un momento más fuerte, me imagino, y más terrible, que no podemos ni entender ni siquiera, pero dice que arrebata esas llaves del infierno, de la muerte, y tiene la victoria. Entonces, ese es el precio de la sangre de Jesucristo, es el precio que Él paga un Viernes Santo, un Viernes Santo que fue hace muchos años, y que hoy tenemos la memoria de lo que Él hizo. Y yo te quiero decir hoy que no se te olvide nunca lo que Jesús hizo por ti, porque no es en vano, no es en vano lo que hizo. Esa sangre que derramó es para darte esa vida eterna, y lo único que tienes que hacer es recibirlo, darle gracias, porque Él se puso en tu lugar, ¿no? Él se puso en el lugar que te correspondía. ¿Y para qué? Para liberarte de ese juicio eterno y de esa muerte eterna que nos correspondía. Hoy me gustaría que si crees esto, que le digas solamente, Jesús, gracias. No, gracias, que lo aceptes dentro de ti, en tu corazón, que aceptes este sacrificio de la cruz, que es lo único que te va a salvar y que te va a dar esa vida eterna. Es real, la vida eterna es real.
La vida, la muerte es real. No vivas pensando que esto es todo lo que vemos, ¿no? Y Dios tiene un plan. Todo el mundo se parte por este momento de la crucifixión de Jesús. No hay nada que diga que no es real. Es real, vivió. Jesucristo fue crucificado, ¿no? Y muchas veces podemos ver otros líderes religiosos, ¿no? Que han hecho cosas muy buenas y que por la gente que cree en ellos, ¿no? Como Mahoma, Buda, y ¿no? Son respetables y son gente buena que ha hecho cosas muy buenas. Pero hoy te digo que nadie ha dado la vida por ti ni la dará como la dio Jesucristo. Es el único que se desgarró, se despreció a sí mismo para darte una vida eterna. Si quieres pedirle perdón a Jesús por tus pecados, si quieres vamos a dejar hoy en esa cruz todo lo que a lo mejor hemos venido cargando, y tú puedes decir, no, pero es que Jesús no puede pagar lo que yo he hecho porque yo he hecho cosas muy malas, a lo mejor puedes pensar, pero yo te voy a decir algo, no hay ningún pecado que la sangre de Jesús no pueda pagar. Hoy solo recíbelo, arrepiéntete, ¿no? Y dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por mi vida, ¿no? Por mi pasado, y hoy quiero entregarte mi corazón, Jesús. Quiero entregarte mi vida completa. Si quieres entregársela, entrégasela y dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, entra en mi vida y te acepto como mi Salvador. Y gracias, Jesús, porque tú moriste en esa cruz para darme esa vida eterna. Y bueno, y lo único que tienes que hacer es recibirlo, recibir la salvación, recibir el perdón, recibir esa sangre preciosa que te da una vida nueva, una vida eterna y una vida plena también aquí en esta tierra con todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.